Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Estamos de vuelta aquí en Hay Derecho, son las 7:04 ya de la mañana. Y quisiera, para contextualizar mi comentario sobre lo que ayer ha sido esta clara amenaza del fiscal de la Nación al presidente de la República, repasar con ustedes, o para ustedes, una encuesta que acaba de publicar el diario Gestión y el diario Perú 21, los diarios Gestión y Perú 21, que ha desarrollado Datum Internacional, público objetivo, hombres y mujeres de 18 a 70 años, de todos los niveles socioeconómicos, margen de error 2.8, con un nivel de confianza del 95%, 1.200 encuestas efectivas y encuesta personal cara a cara en hogares. Esa es la ficha técnica que siempre hay que mencionar cuando uno va a hacer referencia a información que se deviene justamente de este sondeo. Es una encuesta que se hace sobre la corrupción y aquí hay datos muy interesantes. Quisiera comenzar por uno: niveles de corrupción en el país. Actualmente la pregunta es: ¿considera usted que el nivel de corrupción en el país es muy alto, alto, bajo o muy bajo? Alto, 94%. 94% cree que la corrupción es o muy alto o alto. Muy alto 72% y alto 22%. Si uno suma, que es, digamos, la afirmación que hace la gente, porque de alto a muy alto hay una distancia muy corta, es que casi 10 de 10 piensan que el Perú es un país altamente corrupto. Altamente corrupto. Entonces ese es un primer dato que yo pido ustedes puedan anotar. Claro, ustedes van a decir, pero Glatzer, oye, eso ya lo sabemos que este es un país corrupto, pero digo, anote el dato ahí para seguir entendiendo o digamos comprender el punto de vista que voy a expresar en un ratito. Segunda información que me parece muy interesante de esta encuesta: ¿cuáles son las instituciones, según la percepción ciudadana, más corruptas del país? El Congreso de la República, esa es la respuesta que da el 64% de las personas. Es decir, 7 de cada o 6 de cada 10 dicen que es el Congreso de la República el que es el más corrupto, seguido del Poder Judicial del 41%, Fiscalía de la Nación 34%, Gobiernos regionales 20%, Policía Nacional 18%, partidos políticos 13%, municipalidades distritales 13%, instituciones del Estado 10%, municipalidades provinciales 10%, y así uno puede seguir. Entonces, primer dato: 94% cree que somos un país muy corrupto y las instituciones son muy corruptas, pero dentro de esas, la más corrupta es el Congreso de la República, que lleva largamente al que le sigue por cerca de 20% más o menos de distancia. Y esto es bien importante que usted lo pueda anotar. Tercer dato que me gustaría usted anote, y es el siguiente: persona más corrupta del país, según la apreciación de quienes han sido encuestados por Datum Internacional. Keiko Fujimori ha superado en octubre a Alan García, quien venía en los últimos tiempos siendo incontrastable en esta materia y que se llevaba el premio de todas maneras. Keiko Fujimori hoy, según la encuesta, es la persona más corrupta del país. 29%, ¿no es cierto? 29% cree que es una persona corrupta. Cuando hicieron esta misma pregunta en octubre del año pasado, es decir, hace exactamente un año, sobre Keiko Fujimori, el 4% creía que era corrupta. Es decir, 25 puntos ha subido en la valoración que la gente le hace en torno a su vínculo o a su participación en actos de corrupción, o claramente en la manera como en los últimos tiempos ha venido protegiendo a quienes están inmersos en estos actos. 29%. Y Alan García hoy tiene 17% y tenía en octubre del año pasado 40%. Y ese es un dato que me parece muy importante. En el caso de Alberto Fujimori, hoy el 9% cree que es el más corrupto y el 9% hace un año creía exactamente lo mismo. Si usted suma o da cuenta o busca hilvanar estos tres datos, que somos un país muy corrupto, que la principal institución del país con más altos niveles de corrupción es el Congreso de la República, que está manejado por el Fujimorismo, y que Keiko Fujimori es la persona más corrupta, entonces ya la gente se ha hecho una idea de lo que el Fujimorismo es.
y que en esta actuación que ha tenido en los últimos tiempos y que felizmente ha sido pública, pues se ha terminado de convencer de que esa es la peor opción en términos políticos para luchar contra la corrupción. Por eso es que hoy día, en el marco de todas las reformas que se están discutiendo, ese rechazo, esa demora, esa manera de obstaculizar, obstruir la posibilidad de que se avance, es una clara muestra de esa voluntad, de esa vocación, de ese hacer cotidiano de una fuerza política que no quiere que se luche contra la corrupción, porque en ese escenario se han venido desarrollando como en los últimos tiempos. ¿Y por qué hoy día la gente empieza a poner una mala nota al fujimorismo? Porque hoy día ya, digamos, ha sobrepasado los límites y sus propios seguidores están en una lógica de tampoco. Esto me parece que es un dato muy importante. En los últimos años, estos otros datos ya sobre la corrupción, en los últimos 5 años el nivel de corrupción en el Perú ha aumentado o se ha reducido. El año pasado, en octubre, el 60% decía que ha aumentado. Hoy día esto ha subido al 82%. Tolerancia con la corrupción. ¿Cree usted que somos muy tolerantes con la corrupción? Muy tolerantes, 41%. Tenía el octubre del año pasado, y hoy día eso ha subido a 49%. Es decir, la percepción es que efectivamente somos más tolerantes contra la corrupción. En el marco de eso, cuando se califica la actitud del gobierno, ¿qué cosa es lo que dice la gente que fue encuestada por Datum Internacional? ¿Siente usted que el gobierno del presidente Vizcarra está haciendo mucho, está haciendo algo, o no está haciendo nada para solucionar el problema de corrupción? Está haciendo mucho, 13%, está haciendo, pero hace un año, es decir, cuando el presidente era Pedro Pablo Kuczynski, que se estaba haciendo mucho, era solo un 4%, ha subido 9 puntos en que se está haciendo mucho. Se está haciendo algo, ha subido 10 puntos, había 51% y ha subido a 61% el presidente de la República, y eso da cuenta de la iniciativa política que ha ganado y que finalmente ha terminado dándole a la población la expectativa o la esperanza de que algo se puede cambiar en esta materia. Crece, y esto es el dato que le di hace un rato, de 60 a 82% de peruanos que creen que la corrupción aumentó en los últimos 5 años. Entonces, el presidente de la República, según la valoración de la gente que fue encuestada por esta empresa, dice que es un país corrupto, que los más corruptos están en el Congreso, que Keiko es la más corrupta y que el presidente está haciendo más de lo que se hacía un año y estamos caminando hacia algunos cambios en esta materia. Ese es un poco el resumen. ¿Cuál es la clave del presidente de la República? Hoy día se lo dice a Cecilia Valenzuela, una buena entrevista que le hace en Perú 21 el día de hoy, amplia, y le pregunta por varias cosas, y una de las preguntas que le hace es ¿por qué cree que la ciudadanía lo respalda? ¿Ha reflexionado sobre eso? Y dice el presidente de la República: creo que he interpretado el sentir de la población, el reclamo, el desencanto de su clase política de la cual soy parte. Nuestra propuesta es regresar a un contacto con la población, hacer nuestra la indignación cuando vemos ejemplos claros de corrupción que todos sabíamos que existían, pero con los audios los ponderamos, porque ahí están claros los acuerdos, los negociados. Es decir, si uno sigue la secuencia, en un país donde el 94% cree que hay mucha corrupción, que el Congreso es más corrupto, que Keiko es la política más corrupta, que el presidente está haciendo algo para mejorar esto, y cuando le preguntan por qué cree que tiene el respaldo, la gente dice porque está, entre otras cosas, luchando contra la corrupción y haciendo del reclamo de la gente su bandera para hacer las reformas, entonces estamos en un escenario donde el presidente ha interpretado bien qué cosa es lo que está sucediendo, y Keiko Fujimori y su organización política más bien se han alejado de esa percepción. Entonces, ¿por qué es importante este dato? No solo porque han salido las encuestas hoy, que tienen otro desarrollo, tienen varios otros temas que ahí se preguntan, sino porque esto me da pie para hablar de lo que ha sucedido el día de ayer. Esa legitimidad que el presidente ha conseguido por escuchar a la gente y por levantar las banderas de lucha contra la corrupción, le ha, por supuesto, inmediatamente generado enemigos. Los primeros que han reaccionado en contra de todo lo que sea cambio son los que están directamente implicados en actos de corrupción y en redes criminales. Y al margen de que el Congreso de la República, manejado por ese fujimorismo, en ese Congreso que la gente dice que es corrupto,
¿no es cierto?, mayoritariamente, han blindado, por ejemplo, Hinojosa Pariachi, y no lo han querido relacionar con una organización criminal, porque saben que con esa categorización, todos los que alrededor de él se beneficiaron de los actos que él produjo, ilegales por supuesto, pueden estar vinculados a la criminalidad organizada, y los políticos de Fuerza Popular y otros partidos creen que le puede salpicar, por eso cuidan al patrón para que efectivamente no contamine a ninguno de ellos cuando esto empieza a develarse de manera mucho más pormenorizada. Entonces eso es lo que está pasando, es decir, ese Congreso, ese fujimorismo está ya desde la percepción de la gente totalmente vinculado a la corrupción. Entonces los primeros que reaccionaron para tratar de evitar que se hagan las cosas como deberían fueron los directamente vinculados, Hinojosa Pariachi, Walter Ríos y todos los vocales supremos, y por supuesto el señor Chávarri, que es el fiscal de la nación. Y ayer, cuando el presidente de la República, preocupado porque las cosas no cambian en el Ministerio Público y ese señor se empecina en quedarse a como dé lugar, pese a que ya no tiene ningún tipo de legitimidad, le dijo una vez más, porque de esto lo ha mencionado ya antes el presidente, digo, que sería importante que el fiscal de la nación dé un paso al costado. Puede hacerlo de manera temporal mientras se aclaran estas cosas. Pero inmediatamente después de ese pedido, ¿qué cosa hizo Chávarri? Salió y lo amenazó de una manera abierta, burda, tan parecida esa manera como Ramos Heredia en su momento, cuando sabía que iba a ser destituido, amenazó a los políticos que desde mi punto de vista son contundentes, claras, y que han hecho que una valiente e inteligente fiscal ya lo involucre como parte de una organización criminal. Chávarri está totalmente utilizando el Ministerio Público para amenazar, para atacar, para amedrentar y para, por supuesto, generar un ambiente de desestabilización en el país, que por cierto nosotros desde aquí, junto con varias otras personas que están diciendo en los medios, estamos denunciando hace ya un buen tiempo. Pero vamos a escuchar al presidente Vizcarra el día de ayer, cuando temprano, estando en Huancayo, habló de este tema y pidió al fiscal de la nación, por la inacción en torno a su propia situación, que dé un paso al costado. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República. El propio Ministerio Público tiene serios cuestionamientos. Fiscales que conocen el funcionamiento interno del Ministerio Público ponen objeciones y han pedido los propios fiscales un paso al costado. Si ellos que conocen el funcionamiento interno lo piden, obviamente es porque hay un tema delicado y que si queremos lograr la transparencia en la toma de decisiones, debemos tener un Congreso de la República que se comporte a la altura de las circunstancias, un Poder Judicial que haga lo propio, un Poder Ejecutivo, yo lo asumo, la responsabilidad de que tenemos que luchar contra la corrupción, pero también necesitamos un Ministerio Público que esté liderado por un fiscal que esté libre de cualquier duda, de cualquier cuestionamiento. Y no está ocurriendo eso con el fiscal Chávarri. Hay cuestionamientos y por eso pedimos también que haya el paso al costado del fiscal Chávarri. Bueno, y esto que el presidente de la República expresa con naturalidad es lo que el 80% de los peruanos creemos debe suceder. De hecho, en una actitud, y hay que reconocer al margen de los cuestionamientos serios que tiene, y yo los he hecho aquí en el programa, Duberly Rodríguez, por ejemplo, al ser involucrado en estas situaciones graves que pueden ser actos de corrupción, decidió renunciar, dar un paso al costado, y se abrió y se habilitó en el Poder Judicial un espacio nuevo donde el doctor Víctor Prado Saldarriaga está desarrollando una serie de acciones para sanear y ojalá adecentar la administración de justicia en nuestro país. En cambio, Chávarri no tiene en ese sentido de esencia, no tiene en ese sentido esa vocación por cuidar su institución, sino más bien se ha atrincherado ahí para desde ahí tratar de defenderse, buscando generarle problemas a quien él entiende están detrás de estos cuestionamientos serios que se están haciendo en distintos sectores y a distintos niveles, y ha puesto en el foco de su interés al presidente Vizcarra, no solo porque cree que él, al pedir que se vaya, es artífice de esto que él llama una campaña para desprestigiarlo, sino porque Keiko Fujimori y Alan García, a través de él, lo que están haciendo es buscar desestabilizar al gobierno y generarle problemas para que no se hagan las cosas bien en este emprendimiento de reformas que el presidente ha planteado. A mí me queda absolutamente claro. Y esto que ha hecho Chávarri es inaceptable. Es decir, la persona que debe ser garante
de la legalidad en el país, que debe perseguir el delito, que debe darle a todas las actuaciones de la justicia la formalidad debida y la constatación de que se respete el debido proceso, sale y amenaza al presidente de la República con las denuncias que tiene, y como los capos de la mafia empieza a, entre líneas, soltar esto de que vamos a tratar tus casos con el debido proceso, así que quédate tranquilo porque por ahí te puede venir el vuelto. Y eso no puede ser la actuación de un fiscal de la nación, que no tiene cuestionamientos de hoy. Si uno empezara a enumerar todos los cuestionamientos que tiene, por ejemplo, su propia ratificación, que es muy cuestionada, su elección, que es muy discutible, su juramentación, que es muy discutible, su vinculación con los cuellos blancos del puerto, que está planteado y previsto ya dentro de un informe que una fiscal ha hecho y que ha podido, en el marco de las indagaciones que ha desarrollado, identificar lazos muy fuertes y consistentes de él con este caso. Y encima está aupado, respaldado y sostenido por otros fiscales que están igual de contaminados que él en su relacionamiento con estas mafias que operaban en distintas zonas del país, pero que tenían su epicentro en el sistema de justicia. Todo eso y más. Ese señor Chávez, ya no hablo de sus antecedentes, sus vínculos con el APRA y sus vínculos con Blancanélida Colán, que también podríamos en la relación hacerla más larga todavía si es que empezamos a recordar todo eso. Este señor nunca debió llegar a ser fiscal de la nación, pero cuando llegó y se conocieron estos audios y estas vinculaciones, él por decencia debió hacer lo que hizo Duberly Rodríguez, dar un paso al costado. Ya, supongamos de una manera definitiva, por lo menos un tiempo, para que esto se aclare, se ordene y después recuperar con legitimidad el ejercicio del cargo que por supuesto hoy día no está honrando. Porque hoy día ya no solo no lo respetan fuera, sino tampoco lo respetan dentro. Y si sigue amenazando así al presidente o a cualquier ciudadano, pues lo único que va a seguir haciendo es confirmando que él está ahí apertrechado para protegerse y proteger a quienes hoy desde la política están impidiendo que salga de este cargo tan importante, porque en el Congreso no se avanza en su investigación de cara a su destitución, porque el fujimorismo y el APRA quieren que él siga siendo fiscal de la nación para ver si les puede dar una mano en los problemas serios que se le van a venir seguramente en el caso Lavallato y en otros casos. El presidente de la República ha contestado eso a Cecilia Valenzuela en la entrevista que le hace el día de ayer y le pregunta lo siguiente: Chávarri lo ha amenazado, le dice que usted tiene 76 denuncias y que lo va a procesar por todas. Eso es lo que le pregunta a Cecilia Valenzuela. Pero Carlitos, creo que tenemos el Twitter de Pedro Gonzalo Chávarri, que es fiscal de la Nación. Escuche usted, lo voy a leer, lo que dice el que parecería no Chávarri, sino un chavetero, como le han puesto. Dice en su cuenta Twitter lo siguiente: ponderación, presidente Vizcarra, basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra, 43 de su propio pueblo, serán tramitadas con el debido proceso. Respete a las instituciones y a la democracia. Vamos a interpretar en clave de mafia qué cosa significa esto, ¿no? Cuando dice ponderación, en realidad lo que le está diciendo al presidente: cuídate, compadre, y no estés hablando tonterías. Cuando dice basta de interferencia, deja de meterte en las cosas que estoy haciendo. Las 46 denuncias en su contra, es decir, tengo 43 razones para fregarte la vida, paréntesis, 43 de su propio pueblo, es decir, tú has fallado hasta tus propios electores. Estoy leyendo en la clave en la que Chávarri lo ha planteado, por supuesto. Serán tramitadas con el debido proceso. Eso significa, tengo la posibilidad de agarrarte el cogote y ponerte en apuros. Eso es lo que le está diciendo. Respete las instituciones significa conmigo no te metas, y la democracia, por supuesto, es la que entiende en sintonía con el fujimorismo, y ya sabemos cómo el fujimorismo cree de la democracia, lo que cree el fujimorismo de la democracia. Eso es lo que Chávarri le está diciendo en realidad. Este no es un asunto, digamos, de instituciones formales y de intromisión. Esta es una clara amenaza al presidente de la República, y el presidente de la República frente a eso le ha dicho hoy día en una entrevista a Cecilia Valenzuela en el diario Perú 21 lo siguiente: un fiscal de la nación que use el cargo que ostenta para amenazar no solo al presidente sino a un ciudadano es merecedor del cargo si tiene algo que hacer que proceda, pero que no me amenace.
yo no voy a permitir amenazas ni de él ni de nadie. Nosotros tenemos una trayectoria intachable en la actividad pública y privada. Podemos tener virtudes y defectos como todo ser humano, pero todos saben que la honestidad es una de mis virtudes. No le permito al fiscal de la Nación que amenace, porque está aprovechándose el cargo y con esa actitud está demostrando que no es una persona idónea para el puesto. Yo coincido plenamente con esa apreciación. No es idónea para el puesto y está utilizando para amenazar al presidente de la República en un escenario donde está siendo mandadero del grupo político mayoritario en el Congreso, que ha hecho que la percepción ciudadana sobre la corrupción en el Congreso crezca de manera significativa, ya en el ejercicio de la presidencia de este poder del Estado de los fujimoristas más recalcitrantes que usted puede haberse imaginado en estos tiempos. Eso es lo que está pasando y eso es lo que usted tiene que mirar con particular atención. Ahora, otras cosas curiosas en relación a este tema. ¿Quiénes están defendiendo a Chávarri? Eso es muy interesante. Ya, digamos, hay por ahí un Simplón Bocón que ya no está, que era, digamos, uno de sus principales defensores. Pero hay otros que es interesante, ¿no? Por ejemplo, el expresidente del Tribunal Constitucional, un señor que se llama Ernesto Álvarez, que trabaja en la Universidad San Martín de Porras, ya sabemos quién la maneja y por qué es decano de la Facultad de Derecho, dice que el presidente no puede interferir en esto. Dice, hay en eso un notorio conflicto de intereses. Peor que mentir por una reunión con periodistas es entrometerse en lo que hace el Ministerio Público. Miren ustedes, por defender a Chávarri dice que Chávarri es un santo, sí mintió porque se reunió con periodistas y más bien el presidente está cometiendo un nivel de interferencia muy grave al pronunciarse por la decencia del Ministerio Público. Miren ustedes, ahí está siendo presidente del Tribunal Constitucional. Otro personaje interesante se llama Víctor Andrés Ponce. Yo, ¿saben ustedes cómo supe la existencia de Víctor Andrés Ponce? Una vez hace muchos años, hablando con Carlos Tapia. Cuando Carlos Tapia, recuerdan ustedes a Carlos Tapia, ¿no es cierto? Él me dijo, este va a ser mi sucesor, este es mi discípulo, este va a ser el que me va a seguir. Entonces yo dije Víctor Andrés Ponce y después ya he visto un poco su desarrollo personal, ¿no? Y Tapia me contaba en esa época cuando él estaba en el MIR, el Movimiento Izquierda Revolucionaria. Saben ustedes que Carlos Tapia era pues uno de los puntales ahí y Víctor Andrés Ponce era un diligente discípulo y militante de la izquierda más dura que uno puede imaginar en esa época. Fueron parte de Unidad Democrática Popular, ¿no es cierto?, cuando había Vanguardia Revolucionaria y otros partidos de izquierda en esa época, ¿no? Y Tapia, él era el alter ego de Víctor Andrés Ponce. Él quería ser Tapia, ¿no? ¿Y qué cosa ha pasado con el tiempo? Este señor, pues, como todo converso, se ha ido al otro lado y hoy día, digamos, ya seguramente ustedes han leído y lo han visto en la televisión hablando y defendiendo cosas, la verdad, que a veces a mí me llaman un poco a la risa, ¿no? Pero en fin, es un fujimorista bastante, diría, informado, y defiende las causas de este sector con una vehemencia que, digamos, linda con el a veces con el histrionismo, con la histeria a veces, ¿no? Pero bueno, en fin, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Voy a comentar su punto de vista. Ha dicho ayer que Martín Vizcarra, dice, vuelve a pedir que Chávarri dé paso al costado y se suma a la campaña de demolición. Una campaña de demolición contra Chávarri, es decir, cuestionar su actuación como fiscal de la Nación por datos y hechos muy concretos que claramente riñen con el ser y deber ser de una autoridad tan importante, es para Víctor Andrés Ponce una campaña de demolición. Pero se hace esta pregunta, es, ¿en qué democracia del mundo un jefe de Estado pide la salida de un fiscal? Mira, dice, ¿a qué le teme? Dice Víctor Andrés Ponce. Quiere nombrar a su propio fiscal como en Venezuela. Imagínense, o sea, Víctor Andrés Ponce cree que el presidente Vizcarra va a ser como Chávez o como Maduro. Como dicen los chicos ahora, como dice mi hijo, ¿en serio cree eso Víctor Andrés Ponce? Realmente esto es interesante. Pero miren cómo cierra su tuit el día de ayer. Chávarri se queda sí o sí. O sea, él es el que decide. Chávarri se queda sí o sí. ¿Por qué defiende tanto a Chávarri Víctor Andrés Ponce? Habría que preguntar, yo hago una pregunta, ¿no? Solamente una pregunta, porque no sé la respuesta, él la puede saber. Si Víctor Andrés Ponce participó en esa reunión que hicieron en la casa de Camayo y que organizó el señor Inostroza para el señor Chávarri. ¿Participó en esa reunión o no? ¿Estuvo ahí o no estuvo? ¿Ah? Eso sería bien interesante saber,
¿no? Para ver si su punto de vista en realidad tiene una honestidad intelectual o es que en realidad está de alguna manera protegiendo a alguien con el que tiene cierta cercanía, ¿no es cierto? Yo no sé, es una pregunta que él ojalá en algún momento pueda contestar. Pero, digamos, solo lo tomo como referencia porque él representa hoy a muy poca gente que está defendiendo a Chávarri y por eso he tomado el tiempo de alguna manera, reseñar su punto de vista, que me parece siempre interesante y a veces me parece, la verdad, bastante gracioso también. 7:29 de la mañana. Esto en relación a lo que ha pasado con esta bravuconada de Chávarri el día de ayer. ¿Y quién le va a creer que eso es defensa institucional del Ministerio Público cuando Keiko Fujimori dice no hay ningún ministro del régimen de PPK que haya sido investigado? Investiga Yufra. Después Juan Cheput saca una acusación muy consistente contra Chávarri y denuncia Chávarri a Mercedes Arauz, a Carlos Brus, en fin, a otros miembros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y ahora que el presidente de la República sale y dice, oiga, ese señor no le está dando legitimidad al Ministerio Público, que es tan importante, debería dar un paso al costado. Blum, tienes 46 denuncias, te voy diciendo que yo las tengo entre manos, así que pórtate bien. Ese fiscal de la nación merece ser defendido, es o personifica la independencia del Ministerio Público en la persecución del delito, o es que, digamos, se ha convertido ya en un problema y en un elemento distorsionador y un problema que está más bien perjudicando la imagen de una institución tan importante en épocas donde, por cierto, la corrupción campea y deberían estar las instituciones llamadas a administrar justicia en estos casos libres, como ha dicho el presidente de la República, de cualquier cuestionamiento. Chávarri tiene que irse ya, eso es lo que corresponde. Que quién se va a quedar, habría que buscar una fórmula para que se quede en manos de alguien que no tenga cuestionamientos, pero lo que no se puede hacer bajo la lógica de proteger la independencia, mantener a alguien que realmente no da ningún tipo de garantía. Ayer en el Congreso de la República han seguido los enfrentamientos también, porque el presidente de la República, Carlitos, se pronunció sobre las reformas también, y esto no le ha gustado a los congresistas, ¿no? Vamos a escuchar qué dijo el presidente Vizcarra ayer en Huancayo sobre las reformas que se están sacando adelante en el Parlamento. Vamos a escuchar. No pueden juntar la pregunta de bicameralidad con no reelección, porque uno puede estar de acuerdo con una y en desacuerdo con otra, pero si la juntan, ¿cómo damos a conocer nuestra opinión? Entonces yo les pido, con el respeto que se merece, pero con la firmeza que también nosotros tenemos al Congreso, que por favor no desnaturalice. Hemos presentado 4 proyectos de reforma constitucional y necesitamos que el pueblo del Perú, como aquí en Quilcas, se pronuncie en un referéndum el 9 de diciembre sobre las 4 preguntas de las 4 reformas. Bueno, el presidente tiene razón, o sea, no hay que sacarle la vuelta a lo que él está planteando, y la gente tiene que votar uno por uno y de la manera más consciente que le sea posible. Y claro, el Congreso ha respondido de mala manera y el presidente tiene que tener cuidado ahí de cómo responde y qué cosa hace, porque no vaya a ser que termine pisando el palito y convierta esto en un escenario efectivamente que puede ser perjudicial para el propio sistema democrático. Ayer yo escuchaba a algunos parlamentarios y creo que tenemos, Carlitos, algunos audios, ¿no es cierto?, que dan cuenta efectivamente de estas expresiones que ayer fueron hechas por algunos personajes políticos, en particular Mauricio Mulder, ¿no?, a quien vamos a escuchar cuando le dice al presidente, ya bueno, si tanto amenaza, cierra pues el Congreso, ¿no? Bueno, que es lo que la gente saludaría y aplaudiría, no saben ustedes cómo, señor Mauricio Mulder, pero el presidente no, solo porque la gente lo pide, tiene que tomar una decisión de esa naturaleza, si es que no hay los canales o si es que no se utilizan los canales constitucionales para un asunto de esa naturaleza. Y ahí, digamos, hay que tener mucho cuidado con cómo termina esta historia. Vamos a escuchar qué dijo Mauricio Mulder al respecto. Y en lugar de establecer mecanismos y criterios de diálogo
todos los días amanece con el hígado revuelto o por los consejos que le dan sus asesores argentinos para darle de nuevo al Parlamento y darle de nuevo al Parlamento, porque le produce la euforia, ¿no?, de que en las encuestas aparezca con un número alto. Si el presidente de la República va a seguir en ese plan, nos vamos, y que el señor presidente de la República vea lo que hace. Y nosotros nos dedicaremos pues a ver nuestros proyectos de ley o lo que fuera, o que venga y cierre el Congreso. Pues a ver, vamos a ver, que venga su ministro acá y que tenga los pantalones de sostener lo que el presidente de la República dice a cada rato y todos los días en televisión contra el Congreso, y que lo sostenga acá. Y acá tendremos nosotros, estoy seguro, los pantalones de censurar a ese ministro. Y si quieren hacer que a partir de eso se disuelva el Congreso, pues bienvenido, que disuelvan el Congreso. Pasará el señor Vizcarra a la historia como el disoluto del Congreso, y ya sabemos cuál es el otro antecedente. Y si eso es lo que va a ocurrir, muy bien, nos veremos en las próximas elecciones congresales. Está preocupado Mauricio Müller, ¿no es cierto? Dice que vaya y que cierre el Congreso y se convertirá, lo quiere comparar con Alberto Fujimori, sabe que no sería, si es que se da, el cierre del Congreso por la vía constitucional, cosa que no hizo Alberto Fujimori, y dice, claro, y ahora se emociona el presidente porque tiene las altas cifras de aprobación, o tiene una buena aprobación, cosa que Alan García nunca va a tener más, porque ya la última vez con ayudita terminó pasando la valla cuando en realidad no debería haberla pasado por el 5.8% que sacó, cosa que terminaba siendo insuficiente para cumplir inclusive la propia ley en ese momento, ¿no? Y dice, nos veremos en las próximas elecciones congresales. Bueno, pero si no hay reelección, Mauricio Müller no va a poder entrar al Congreso, ¿no es cierto? Salvo que ya hay, también han introducido que para ser senador hayas inevitablemente tenido que pasar por el Congreso de la República. Bueno, estos parlamentarios, estos políticos que se han dedicado a eso toda su vida, se la saben todas y van a tratar de hacia el final seguir marcando las cosas al ritmo de como ellos les ha en los últimos tiempos convenido, y es un asunto que claramente la gente no está dispuesta en estos tiempos a dejar pasar, ¿no es cierto? Entonces ahí está, pero el presidente tiene que tener mucho cuidado, no caer en la tentación solo porque lo provocan, tiene que pensar bien las cosas y esperar que el Congreso haga las reformas. Pero ojo, y es verdad, el fujimorismo y el APRA van a terminar dándole la razón probablemente en las reformas que está planteando. Y el 10 de diciembre, cuando el referéndum ya se haya dado, o sea el 9, y se conozcan los resultados muy pocos días después, ahí va a venir la arremetida para revisar la gestión de Vizcarra en otros temas donde claramente hay deficiencias. Y si ahí le encuentran algunos aspectos que, digamos, puedan generar un discurso y dar a conocer que es un gobierno poco eficiente en resolver los problemas cotidianos de la gente, se va a meter una campaña muy fuerte de deslegitimación al presidente de la República, que puede tener así si el presidente no se dedica a hacer otras cosas aparte de estas, que siendo fundamentales no son las únicas que hay que abordar desde la presidencia de la República. Y en el caso de lo que está pasando en el Congreso, me cuenta gente muy vinculada al fujimorismo, que con Chávarri y con Inostroza Pariachi lo que van a tratar de hacer es patearlo para la próxima legislatura, mientras tanto seguir manejando las cosas en el sistema de justicia al antojo y a la conveniencia de estos grupos que hoy día lo están sosteniendo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y las discrepancias, me dicen fujimoristas, entre Salaverry y Keiko Fujimori, o los otros que junto con Keiko Fujimori han estado más bien en un andado beligerante, no son productos sino ya de una conversación en la que parecería ha ganado en la interpretación el señor Joaquín Ramírez, que saben ustedes es el principal sponsor del señor Salaverry también. Parece que les ha dicho, no, tanta beligerancia hoy día, no hay que obstruir, hay que sacar adelante esto y finalmente hay que terminar con lo que el presidente dice y después comenzar con esta campaña. Son las 7:37 de la mañana. Voy a una pausa, regreso en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho y luego les cuento qué entrevista vamos a hacer el día de hoy. Antes, por supuesto, vamos a recorrer el país a través de la Red Nacional de ID de la Radio. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.